¿no? Hoy en día estamos en esta guerra de la atención, ¿no? En la Uf, que el teléfono es la primera amenaza, ¿no? Que tenemos contra el flow, es un flow blocker. ¿Por qué? Porque sí. estamos empezando nuestro trabajo, quizá de estrategia en la computadora o en un libro y de pronto pues volteamos a ver el teléfono y eso nos saca de nuestro flow. Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Queridos amigos, pues estoy rayado, es decir, poco. Estoy muy contento porque hoy estrenamos temporada y capítulo de Buscando el Flow y no van a creer, pero tengo una invitada de no de lujo, lo que le sigue de lujo, porque además de ser una crack en lo que hace, ya les platicaré ella un poquito más, pero tengo la fortuna y el honor de que esta persona, esta invitada, es nada menos y nada más que mi prima. Y los caminos de la vida nos llevaron por caminos distintos, pero hoy les quiero contar que hay algo que nos une y eso es nada menos y nada más que el flow. Entonces, pues bueno, la iba a presentar, pero creo que, bueno, sí, la voy a presentar un poquito, aunque es muy poco lo que les voy a decir, de todo lo que ha hecho ella en su corta vida, porque además estamos súper chavos ambos dos, ¿verdad? Pero bueno, ella es Alexandra Borbolla, o Alex para los cuates, o para la familia. Alex es artista, estratega creativa y además fundadora y cofundadora de varias iniciativas que tienen que ver con flow y con alto rendimiento. Ella creció entre Morelia y Ciudad de México y bueno, ha sido un amante del arte, de la belleza, es colega en comunicación como yo y bueno, lleva años viviendo en Estados Unidos, también haciendo lo mismo, viviendo su pasión y ahorita nos va a platicar un poquito más. Así que no tengo más que darte la bienvenida, mi querida prima. Bienvenida a Buscando el Flow. De veras que qué emoción tenerte por aquí. Ya nos habíamos tardado en platicar, Sí. porque aunque ya habíamos platicado así de repente por aquí, por allá, por teléfono o en Zoom, no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo oficial. Entonces estoy rayado de por fin lograr hacerlo oficial, querida prima. Pues, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Pues encantada de estar aquí, poder platicar contigo en este espacio, en donde consideras al flow como una de las cosas primordiales en la vida que nos da felicidad, motivación, productividad. Entonces, muy emocionada también de ser tu familia y de poder hablar a tu audiencia un poco sobre mi historia y mi Qué experiencia. cool. Perfecto, primita. Pues a todo dar. Oye, pues a ver, antes que nada, me gustaría que te presentaras, porque ya te presenté una breve biografía, pero cuéntanos quién es Alexandra Borbolla o Alex Borbolla. Wow, es una pregunta siempre difícil de contestar, ¿no? Pero, Ujú. ¿cómo me veo yo? Eh, ¿Sabes cómo un alquimista transforma metales ordinarios en oro? No. Yo conecto con ese mismo espíritu de Ok. alquimia. Acompaño a las personas a que se transformen, Ok. a convertir sus miedos en retos y metas, y a poder expandir esas creencias que uno tiene sobre uno mismo, Uf. y poder llegar a tus sueños. Para mí, desde siempre ha sido cómo llevo a esas personas en este camino de la vida para que se sientan parte de algo más allá Ujú. de ellos mismos. Esa sensación que, hablando del flow, compartimos los seres humanos en grupo o individualmente y podemos llegar
a sentir esa expansión de que somos más allá de lo que creemos, ¿no? Y es Está ese cañón. espacio donde rompemos límites, ese espacio donde nos sentimos plenos y felices, y casi que es una experiencia, eh, Religioso. religiosa. Sí. Sí, No, es totalmente. una experiencia sumamente, pues, mística, hasta Hasta mística, ¿no? mis claro, por Que en ese supuesto, sin momento duda. nuestra vida toma propósito. Entonces, quise meter la parte de la alquimia. Hace poquito me fui a hacer el Camino de Santiago sola, justamente Uf, en este propósito de meditar sobre cuáles son las metas de mi vida, hacia dónde voy. Y obviamente uno de los libros que ha inspirado esto es El Peregrino. Y de ahí, pues, uno de mis libros favoritos es El Alquimista, ¿no? Desde joven, que lo leí y ver la posibilidad en la gente y la posibilidad en mí misma como coach, ¿no? Además de marketer, y además de mentor, una de las cosas que hago es ser coach, ¿no? Coach de atletas, coach de ejecutivos y creativos, porque son gente que ya trae esta parte de la motivación, de la pasión, ¿no? Que lleva un propósito, pero ¿cómo puedes convertir eso en una oportunidad? Y justamente, pues sí, cuidarnos del burnout, ¿no? okey. Porque la gente luego con tanta pasión, con tanta motivación, puedes Sí, trabajar horas y horas y horas y confundir y olvidarte de ese active recovery, esa recuperación que necesitamos porque somos biología, ¿no? Entonces, es todo un reto, prima. Oye, y una pregunta que le hago a todos mis invitados. A ver, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Es un poquito, una pregunta un poquito filosófica, humana, etcétera, ¿no? sí, pues, ¿quién soy? Creo que desde y de dónde vengo, ¿no? Creo que esta mezcla que tuve la oportunidad de vivir entre un mundo de ciudad y un mundo totalmente inmerso en la naturaleza que me dio vivir en Morelia, porque mi mamá trabajaba en un rancho también. Mis tardes de niña eran galopando en campo abierto, en caballos, realmente enfrentándome a esa no saber qué va a pasar en la naturaleza, ¿no? En ríos, La belleza de la caminando, incertidumbre. la belleza de la incertidumbre que te puede presentar la naturaleza, ¿no? Y además, pues el gusto y el gozo desde caminar descalza, llena de lodo, a después tener el contraste con la ciudad, ¿no? Y Sí, preguntarme, ¿para qué todo esto? El consumismo en el que uno se, se va internando, ¿no? Cuando caray. es una vida más urbana. Creo que por eso me describí como ese alquimista, porque Okey, desde siempre me ha gustado buscar la oportunidad y la belleza, lo que se puede transformar como algo más profundo. okey, okey, Entonces, okey. y es ahí desde donde vengo, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Pues me considero como esa ayuda, estar al servicio a la humanidad, buscando eso más profundo que hay en nosotros mismos como seres humanos. Siempre me gustó mucho la filosofía, siempre estuve eh, con esas grandes preguntas, ¿no? De hacia dónde voy. Y son preguntas Ajá. que constantemente me hago, ¿no? Sí, sí, Inclusive sí. cada año hago mi vision board, cada Ah, año qué buena onda. la disciplina de sí preguntarme cuáles van a ser mis metas de este año que están dirigidas hacia ese propósito último de vida para mí, que es servir, inspirar, ¿no? Y entregar los protocolos, dar los protocolos muy individualizados a cada persona, ¿no? Y también me encanta, una de las cosas que me fascina es poder hablar en frente de grupos. Creo que algo que tengo también que me encanta la música, ser ese performer,
que a lo mejor no se dio en la música, pero ahora está hablando como keynote speaker y Ajá. pudiendo conectarme con ese flow grupal que hay, Uf. en donde descubres pues cosas increíbles, ¿no? Que te meten en sincronía. Es que sí es indescriptible, ¿no? Esa sensación de entre nervio, emoción, euforia, ¿no? Es padrísimo. No, increíble, increíble. Entonces, pues bueno, eso es un poquito respondiendo a lo que me dices. Mi propósito sí es inspirar, mi propósito sí es guiar, ¿no? Y poder obtener un impacto positivo en el mundo para mostrar individualmente a las personas su conexión con su liderazgo, su conexión con su creatividad, su conexión con poder entrar en ese estado de flow y sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Ay, qué cool. Oye, primita, y aquí recordando nuestra infancia, Ujú. las veces que nos veíamos en Morelia o las veces que nos veíamos en Ciudad de México, yo me acuerdo de ti, así, hubo una época que eras así como los que éramos bueno, los que somos más chicos que tú, digamos como, wow, es la prima grande, la rebelde de alguna manera. Sí. Esa época de tu vida, cuéntame un poquito cómo te marcó. Me acuerdo que hasta una vez te cortaste el pelo así, súper cortito, y Sí, sí, estuviste viviendo, si mal no recuerdo, estuviste viviendo en Francia. sí. Este, Cuéntame un poquito esa época de tu vida, cómo te marcó. No, pues fue yo creo que fue varios eventos, ¿no? Que me han marcado para poder, pues, llegar a donde estoy y sobre todo poder tocar con esas partes más rebeldes, ¿no? De decir, bueno, de esto yo no estoy de acuerdo, esto yo no lo voy a hacer, por qué voy a seguir el mismo patrón que todo mundo? Y yo creo que tuvo que ver Sí. con, otra vez, el haber vivido dentro de una infancia muy libre en cuanto a tocar con la naturaleza y hacerla parte de mi vida. Creo que también durante mi infancia nací en la Ciudad de México, luego nos fuimos a vivir a Morelia y en esa transición, como a los 7 años, también tuve la oportunidad de cambiar en una escuela que era más progresista, donde nos enseñan por proyectos, entonces, pues para aprender sobre ciertas cosas de la materia de la naturaleza, por ejemplo, nos íbamos a Maruata a salvar las Ay, qué tortugas. padre. Entonces, Wow. sí, la verdad es que ciertos eventos de ese tipo marcaron mucho mi vida. Me acuerdo perfecto la primera vez que entré a esta escuela, que me dijo el profesor que íbamos a hacer un examen con el libro abierto. Yo dije, ay, qué Ajá. fácil, ¿no? Yo venía de otra estructura académica y me acuerdo que de ser de puro 10, de repente me saqué, creo que un 3 en el examen. Primer impacto, y yo, ¿cómo? Y me ¿Qué acuerdo que fue el ese libro maestro, abierto? que me enseñó de una forma, dijo, no, pues tu estructura está muy bien, contestaste todo muy bien, pero en ninguna pregunta veo tu opinión, ¿no? En Wow. ninguna pregunta veo tu conclusión. Y yo, no, pues es que Wow, qué entonces, impresión. desde ahí me enseñaron a empezar a pensar en cuál es mi visión sobre esto. No solamente la respuesta de lo que me están preguntando, pero cuál es mi Uf, punto de vista, ¿no? ¿Dónde estoy parada? y qué Y importante es eso, ¿no? Ahorita, sobre todo de con... primaria, totalmente, eh, eso me marcó muchísimo y desde ahí pues empezar a poder reflexionar en el critical thinking, como ujú. en sí poder tener una opinión y sí poder discernir, estar de acuerdo, poner hasta tus valores, ¿no? Dentro de lo que estás Ujú, haciendo, que es ujú. importante dentro de lo que se te está presentando. Entonces, yo creo que desde esa experiencia, la experiencia de haber perdido uno de mis mejores amigos a los 10 años, Uf. eh,
te marcan muchísimo a preguntarte sobre la vida y sobre el por qué vas tú a seguir a la manada, ¿no? Esa era una de las cosas que durante mi tiempo adolescente, sí era decir, no, 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 a ver, ¿por qué voy a seguir la manada? ¿Por qué voy a leer lo que todos leen, no? Entonces me iba más por la parte filosófica. Cuando estuve en Francia fue toda mi etapa existencial de Nietzsche, también de Sartre, ¿no? Y poder, y fue una etapa increíble, ¿no? Porque es estar en contacto con la cultura y poder descubrir dentro de ti, porque más que nada los estímulos pueden ser externos, pero descubres dentro de ti esas preguntas, ¿no? Sobre todo la pregunta de la muerte, cuando muere mi amigo, ¿no? Cuando tenía 10 años. Wow. Bueno, pues si se puede morir él, me puedo morir yo también, ¿no? En concepción como niño, pues se mueren los viejitos, ¿no? Los abuelos, Claro. pero en el momento en el que tú estás tan joven con esas pérdidas, pues sí, te empiezas a preguntar más cosas y surge una rebeldía, ¿no? De yo lo quiero hacer distinto, ¿no? Y que es Sí, algo sí, 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 natural sí. en la adolescencia, ¿no? Pero creo que en mí brotó de una forma más, a lo mejor, extrema por esas vivencias y por mi personalidad propia, ¿no? Mi personalidad propia fue desde siempre hacerme esas preguntas, más intensas de la vida, porque, pues, en la naturaleza, yo creo que la primera vez que sentí flow fue esa vez, que otra vez galopando en un campo abierto, en donde había troncos, ríos, y te encontrabas con Wow. totalmente que no predecías, ¿no? Y Sí, 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 sí. ese miedo a lo que va a venir que no sabes, junto con la emoción de estar viviendo algo intensamente para mí era como que en unión con el caballo, Ujú. era, no sé, era como ese ser uno. Eso fue yo creo que el momento en el que sentí algo que fue, ¡ah! Esto es increíble, lo quiero volver a sentir, lo quiero seguir sintiendo, ¿no? Y de ahí pues mi pasión por los caballos y por la naturaleza, y era encontrar eso mucho pues, en la parte de la religión, ¿no? O Ok. sea, ¿qué me está dando la religión en donde yo me siento en unión con todo, me siento en, pues en servicio, ¿no? En la parte, por ejemplo, la comunidad de la religión y la iglesia, que para mí la verdad es que la religión, durante esos momentos tan difíciles, fue, pues un abrazo, ¿no? Fue poder Ok. ir a la iglesita de la esquina de mi casa, yo solita, sin que y En era poder Morelia. en Morelia, y era poder ir ahí a tratar de entender, ¿no? Como en meditación, en oración, a tratar de entender esto que estaba pasando en mi vida, ¿no? Junto con ese éxtasis que yo vivía en un momento tan íntimo con la naturaleza, ¿no? Y Wow. caballo y demás. Oye, y este tema este episodio del caballo que tienes tan vívidamente presente, o sea, ¿cómo fue en ese momento? ¿O estabas tú sola o estabas con alguien más? ¿O cómo estuvo? Estaba yo sola, ¿no? Estaba yo sola, eran tardes largas, me acuerdo, salíamos de la escuela y mi mamá agarraba la carretera, mi mamá administraba todo este rancho de vacas Holstein y mi mamá siempre tuvo también esta pasión por los caballos, entonces fue de ahí yo que conecté con eso. Y el rancho pues tenía caballos también y yo me la pasaba, así llegábamos y mi mamá nos dejaba, ella se iba a la oficina, a la administración y a hacer recorridos por el rancho y mi hermana se quedaba por un lado, yo me quedaba por el otro, a veces hacíamos cosas juntas, pero estas experiencias en el caballo fueron experiencias en donde yo agarraba, me ensillaba en el caballo, me iba al caballo y pues te ibas ahí por los Wow. caminos, ¿no? Y tus papás no tenían ni idea qué estaba pasando. Y sí, hubo momentos de muy emocionantes de peligro, ¿no? En donde, Sí. pero pues eso lo hacía todavía más especial,
¿no? Y Claro. como niña, desde un principio, saber medir esos peligros y hasta dónde sí, y cómo vas estirando esa liga en el aprendizaje para masterear algo, ¿no? Yo Claro. creo que eso fue pieza invaluable en mi vida para yo poder entender estos estados óptimos de conciencia. Ok, ok. Entonces ese fue, digamos, tu primer contacto con el flow sin saber todavía, pues, qué fregados era, ¿no? O sea, tú dijiste, oye, pues, está increíble, esto es un reto, X, Y, Z, pero no tenías ni idea, ¿no? Y ahora, fast forward, Sí. cuando te encuentras tú con el término de flow, ¿cuándo fue cuando hiciste esa conexión que hayas dicho, oye, pues esto fue flow? No, pues ¿Cómo fue eso? en el momento, o sea, yo buscaba, ¿no? Obviamente, Maslow ya había leído sobre los momentos trascendentales, ¿no? Porque para mí esto es un momento trascendental, ¿no? Era la trascendencia pura del ser humano, ¿no? Ujú. Entonces me hacía mucho sentido. Y entonces de pronto empecé el libro de Flow de Mihail Csikszentmihalyi cayó en mis manos. Yo creo que fue ya estando aquí en San Diego, apenas empezando, o sea, como hace unos 16 años, más o menos, empecé bueno, también estuve especializándome en logoterapia de Víctor Frank y eso también alimentó esta parte de ese momento trascendental, ¿no? Ok, No importa lo que hayas vivido o lo que te hayas encontrado en tu camino o lo que estés viviendo en el momento, lo que importa es la actitud. ok. Ahí reside la libertad, ¿no? Reside la Claro. libertad. Cómo tú afrontas la realidad vivida, ¿no? Víctor Frank estuvo en la prisión, ¿no? Auschwitz, y para él ver y contrastar la gente que sobrevivía y que podía mantener ese propósito de vida con la gente que no, estaba basado en cómo afrontaban esa actitud, que era el margen de libertad que tenían contra, Sí, contra es los... admirable. Está cañón. Y, y de ahí, Mijael Michelmihai, que empezó a estudiar también a mucha gente después de la guerra, ¿no? ¿Cuáles eran la gente que sí podía sobrevivir eh, el impacto de la guerra y la gente que se estancaba en sus traumas? Entonces, Ok. muy chistoso, cuando me vine aquí a San Diego, que la verdad, el cambio de rutina, el cambio de su día, yo no conocía absolutamente a nadie aquí, y venirte con dos niños súper, o sea, chiquitos, Emilia tenía 2, Sebastián tenía 1, o sea, de verdad, Wow. chiquitos, pues era difícil, ¿no? Y Qué en esa locura. búsqueda de dónde estoy parada, cómo me siento, ya no tengo mi cultura, mi familia, estoy en un mundo nuevo. Empecé a leer a Seligman, que es el padre de la filosofía positivista, Positiva, ¿no? y él era amigo de Mihail Mihai. ¿No? Ah, Ellos dos eran amigos y por ahí empezaron como a hablar, ¿no? De cómo haces frente a estos episodios en la vida en los que es difícil mantener esa resiliencia, ¿no? claro, claro. Contraste con los que no. Y Mijail Mihai pues contaba esta parte de que pues la gente que tenía algo más en su vida, como ese hobby donde se perdía, donde el tiempo desaparecía, donde se hacía uno con el Ujú. momento, ¿no? El deep now, que también lo describe y el mismo Einstein, ¿no? Podían Sí, sí, estar sí. con el deep now, era el momento en el que, pues, la vida tomaba sentido, ¿no? Y qué poderoso, ¿no? Esa parte de... Entonces, para mí, en contraste a lo que yo estaba viviendo en San Diego, pues me hizo mucho sentido, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este momento de mi vida para
para empezar a tocar esos estados de conciencia que me nutren, porque más que nada es que te nutren. Exacto. Y entonces me acuerdo que dije, no, voy a correr un medio maratón, voy a empezar ahí, ¿no? Es algo que es un reto, que me nutre, que me va a llevar como cuando corría yo en el caballo, ¿no? A lugares en donde hay riesgo, pero el riesgo a lo mejor lo puedo mitigar con mi entrenamiento. Y la verdad es que eso hice y me ayudó muchísimo a poder Qué encontrar bueno. justamente ese estado de conciencia, el runner's high, ¿no? Sí, 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 sí. También encontrar una comunidad y encontrar pues esos flow triggers, ¿no? Que te ayudan a poder tener esos estados óptimos de conciencia que nutren tu vida de una forma muy especial. Oye, y a ver, haciendo un breve paréntesis, para todos los que nos están escuchando o viendo, ¿cómo describes tú lo que es el flow? Porque mucha gente me dice, ¿y qué es eso de flow? ¿Y por qué se llama buscando el flow? Y no sé qué, ¿no? Porque pues involucra muchas cosas, ¿no? Tiene muchas aristas, pero qué es el flow? Y sobre todo, ahí te van más bien dos preguntas en una. ¿Qué es el flow y por qué es importante en nuestras vidas? Chan, chan. Pues el flow se puede describir desde muchas perspectivas, ¿no? Para mí, cuando hablo de flow, es ese momento en el que estás tan sumergido en el momento, ¿no? En el deep now, en the task in hand, como diría Stephen Kotler, que todo empieza a salir perfecto. Es como una voz ajena a ti te dictara, ¿no? Es como la parte del juicio se calla, estás en un estado de felicidad, ¿no? Estás, joy es la palabra en inglés, y es ese estado óptimo de conciencia en la que tu entrenamiento, tu experiencia y lo que te trae el momento, respondes tú de la manera más óptima, ¿no? Es cuando tú ves oportunidad, ¿no? Es cuando, por ejemplo, iba montando en el caballo o alguien que va esquiando, vas viendo las dificultades que te vienen en el momento y es como esa voz que te va dictando exactamente qué hacer. Y si no la sigues, te caes, ¿no? Ok, ok, ok. Te entregas a esa voz, vas encontrando los caminos para poder pasar, ¿no? Para poder llegar a donde quieres llegar. Entonces, hay este pattern recognition, ¿no? Y pattern binding del cerebro. Tu Ajá. experiencia, tu entrenamiento, en ese momento se vuelve todo uno. Y claro que en la parte del trabajo, pues la productividad, la creatividad, simplemente emergen. Y aprendes mucho más rápido, ¿no? Te das cuenta que en este momento en el que hay este cóctel de neurotransmisores, ¿no? Que están a tu favor y que hacen que tú caigas en estos estados de conciencia alfa, ¿no? Beta o gamma, y puedas tú ir captando, es como si tuvieras ahora sí que un tercer ojo, ¿no? De repente se te Ok, abre ok, ok. un tercer ojo y tú puedes ver, sentir, estar en el momento intensamente para poder resolver cualquier problema, ¿no? Y Es claro que el que, flow es un espectro, ¿no? O sea, puedes sí, estar en un microflow y puedes estar en un macroflow, ¿no? Y sí, trabajo, pues todo mundo ha sentido flow. Esa es sí. la cosa, ¿no? Es cuando estás tan en el momento que las horas se te pasan, una hora se te pasa como si fueran 4, digo, perdón, 4 horas se te pasan como si Sí. fueran una hora, ¿no? El tiempo desaparece, tu sentido de ego también desaparece y estás tan en el momento que te olvidas de la pena, te olvidas del juicio y simplemente todas tus aptitudes de tu entrenamiento
con lo increíble de la oportunidad del momento, pues se dan de una forma Y coherente. además que es automático, ¿no? O sea, yo el ejemplo que siempre pongo es un pianista, ¿no? Un pianista así tocando súper inspirado, ojos cerrados, etcétera, etcétera. No está pensando, ay, ahora va el do, ahora va el la, ahora voy Sí, a, con no, esta no, mano, no. o sea, está todo saliendo en automático y está fluyendo literal, ¿no? Exacto, está Entonces, fluyendo. ajá, eso me apasiona. Digo, es algo increíble y es algo que tú y yo, digo, yo todavía no estoy, por eso el podcast se llama Buscando el Flow, porque yo lo sigo buscando, ¿no? Pero, ¿por qué es importante el buscar el flow? ¿Por qué es importante en nuestras vidas el vivir estos momentos? Pues mira, es importante buscar el flow porque yo lo pondría como principal, nos convierte en personas que nos conectamos más con la felicidad del momento, nos conecta más con el momento. Em, es una oportunidad, otra vez, como te dije, a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y claro que el flow, pues es importantísimo para la productividad, ¿no? Hoy en día estamos en esta guerra de la atención, ¿no? En la Uf, que el teléfono es la primera amenaza, ¿no? Que tenemos contra el flow, es un flow blocker. ¿Por qué? Porque sí. estamos empezando nuestro trabajo, quizá de estrategia en la computadora o en un libro y de pronto pues volteamos a ver el teléfono y eso nos saca de nuestro flow, ¿no? Nos saca constantemente de nuestro flow. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente son las 2 de la tarde y tú tenías que hacer una estrategia y como tantas distracciones, ¿no? La distracción, todo es distracción, ¿no? Pero el Sí. principal yo diría el teléfono, las notificaciones en la computadora, el estar checando el email a cada rato, el que te vengan a interrumpir, pues te sacan de tu flow. De repente son las 2 de la tarde y sientes que no has hecho nada y viene la culpabilidad y viene muchas cosas del juicio que te meten en un círculo vicioso de no productividad, ¿no? Además ya estás cansado Sí. y demás. Entonces yo, por ejemplo, en mis protocolos, pues siempre aconsejo a la gente de lo primero que hagas en la mañana es el task más difícil que tengas de tu día. Como dicen, eat the frog first, ¿no? Exacto. Put the frog first y le dediques 90, 120 minutos a eso y ya después, ¿no? Te vas con checar tu email y haces una estructura, porque si no, de verdad, la distracción, ¿no? La distracción hasta de nuestros seres queridos, ¿no? Si no Sí, tenemos una comunicación para hablar y decir, oigan, en tu trabajo, ¿no? Para decir, oigan, en estos 120 minutos es mi deep work y necesito que me lo respete, ¿no? ok. Yo creo que es una sensación increíble cuando hiciste lo primero en la mañana. Ya lo demás, Ujú. de veras, la nutrición que tiene el efecto de haber hecho lo que tenías que hacer, lo más difícil, eating the frog, Uf, first, te viene una sensación y una motivación que todos los demás tasks ya vienen más fácil después, sí, ¿no? Pero totalmente. es como tener esta parte del cognitive load, por ejemplo, que yo lo describo como si tuvieras todas las ventanas de tu computadora abiertas. Te levantas y ya hay un estrés, porque hay muchísimos to-dos que no están Sí. acabados, que están ahí como en espera, no sabes cuál es el principal. Llegas, ves tu teléfono, no, pues ya de ahí tu atención se fue porque lo más importante de la persona que te escribió el texto pasa en prioridad número 1 a tu lista. O sea, imagínate qué paradoja, ¿no? Que Sí, sí, ciertas sí, cosas que son urgentes para los demás, de pronto tienen que ser urgentes en nuestra lista y lo hacemos totalmente inconscientes. Entonces, totalmente. es desde esa parte de la productividad
Pero el flow también es una parte en nuestra biología, ¿no? No solamente es un eureka moment, como lo dirían los griegos, ¿no? Es un eureka moment, pero ¿qué pasa para que llegues a ese eureka moment? ¿No? Tiene que Ajá. haber ciertos precursores y es algo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Como cuando estoy tratando de explicar el flow, pues sí necesitas abordar las brain waves del cerebro, necesitas abordar la parte de el cóctel de neurochemicals que se están soltando en tu cerebro también para que llegues a este estado de conciencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es flow? Para los que nos están escuchando, es ese momento en el que te sientes tan conectado con lo que estás haciendo que casi no necesitas pensar, ¿no? Está cañón. Es como una voz, ¿no? Que te dirige y el tiempo desaparece y tu parte del ego desaparece del juicio y te sientes totalmente accomplished, ¿no? ¿Cómo diríamos eso en español? Te sientes realizado en el momento con Realizado, pleno, ¿no? pleno, ¿no? Y sientes que Eh, pudieras seguir, o sea, se puede dar un microflow escribiendo un email, ¿no? Que te ok. está saliendo increíble el email y te sientes totalmente conectado y pues ese es un microflow. Oh, wow. Oye, a ver, y cuéntame algo. En tu rutina diaria, ¿qué rituales, qué rutinas tienes tú para tratar de encontrar el flow, incluso, qué sé yo, en tareas así cotidianas, lavar los platos, cortar las plantas, qué sé yo? ¿Cómo es tu rutina diaria? Sí, es importante que lo preguntes porque yo creo que la rutina de la mañana es la más importante, Ok. ¿no? La más importante. Entonces, cuando me levanto, lo primero que hago es meditar, Ujú. ¿no? Entonces medito, ahorita estoy intentando 2 devices. Uno es el Sense AI, que justamente me mapea y me entrena mi estado de flow y Wow. es neurofeedback. Y el Ah, otro es BrainTap, ok. ¿no? BrainTap no es neurofeedback, pero funciona con luz y sonido, luz y sonido y estados hipnóticos. Ok. Te meten en este estado alfa, gamma para Ok. poder entrenar más el estado de flow. Wow. Después de la meditación, Oye, con perdóname, ¿cómo se llaman los dispositivos estos? Sense AI, Sense AI, ok. ajá, este es neurofeedback, o sea, en el momento, por ejemplo, me pongo mi meditación, me hace increíble ese porque eh, tiene esta parte de gamificación, ¿no? Entonces Ah, qué estás jugando padre. con llegar a una misión, darle a un planeta que se le ha acabado la resiliencia, que se le ha acabado, Wow, sí, el foco, todo esto, tú vas a qué otros cool. planetas a buscar esto. Y entonces, en el momento en el que estás meditando, por ejemplo, con los ojos abiertos, estás viendo la pantalla y ves cuando empiezas a entrar en flow, porque tienes sensores aquí en Sí. la cabeza, ves que la pantalla empieza a prenderse, unos elementos de las rocas empiezan a prenderse más. Entonces, eso Wow, qué buena onda. genera un neurofeedback y luego te da un resultado, ¿no? Haces unos Qué assessments. padre. Entonces, Oigan, porque, a para ver, los que no sepan qué es neurofeedback, hace unos meses o ya hace tiempo entrevisté a Janet Marcos, que es una doctora que justamente hace neurofeedback y el capítulo está interesantísimo. Yo no tenía ni idea lo que era neurofeedback y es una cosa que a mí me impactó cañón. Y ahorita conocer que ya hay devices, pues hace todo el sentido, ¿no? Que ya hay cosas que te puedes hacerlo en tu casa, está maravilloso, ¿no? totalmente. Y la verdad es que el chiste de todo esto, ¿no? Para poder entrar en un estado de flow, porque mucha gente se queda en el querer entrar en la parte de la frustración, ¿no? Ujú. Y cuando te quedas en la parte de la frustración, pues el chiste es poder entrenar esa parte de la frustración para poder, o sea, me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Pero cuando
es incómodo poder inclinarte hacia lo incómodo, ¿no? Entonces, es esa resiliencia que vas generando a través Sí. de, si meditas 20 minutos, medita 21 minutos, luego 23 minutos. Si empiezas a leer un libro, trata de leer más de lo que pudieras, aunque no retengas tanto. Si vas al gimnasio y haces tantas repeticiones de push-ups, bueno, siempre haz un poquito más, porque empiezas a generar esa resiliencia en el cuerpo y el chiste es que generes esa resiliencia en la mente para poder estar en esa zona incómoda mucho más tiempo. Porque mucha gente está en esa zona incómoda y ya no aguanta, por la capacidad de estar en la frustración es muy poca, Sí. entonces sale y entonces pierdes ahí el entrar en flow, ¿no? Porque después, justamente después de estar en este struggle phase, que es estar en esa incomodidad, Esa lucha, ¿no? Así, en esa exacto. lucha de no estoy pudiendo resolver el problema o no estoy pudiendo mantener la atención o de repente, ¡fum!, sale el release y es donde salen todos estos neuroquímicos que dan el estado de flow y también ese release en el que psicológicamente entras en un estado de ya sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y Ok. generas motivación y meterte más justamente en la resolución del problema y en la capacidad de creatividad y vienen los Sí. insights, ¿no? Ok, Pero ok. sí, es poder mantener esa pues esa incomodidad, ese momento incómodo, ¿no? Entonces, sí, mi rutina empieza con esa meditación. Justo hace Dijiste poquito, Sensei AI y dijiste Zen, otro. AI y Brain Tap. Brain Son los Tap. dos, Ok. ajá. Ahí les dejamos Después, los links para que los sí, puedan accesar en porque los dentro de, comentarios. obvio, todo mi journey, mi camino de buscar el flow, pues me volví un biohacker también. Entonces, Ajá, de eso te iba a preguntar. poder encontrar formas más prácticas para poder llegar a tus outcomes, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología, y no solamente de la tecnología, sino simplemente mi rutina es un biohack, ¿no? Es una forma de optimizar mi biología Ok, para poder llegar a un estado óptimo para empezar mi día, ¿no? Entonces, otro hack, ok. podríamos decir, aparte de la meditación, es free writing, ¿no? Entonces, últimamente me he puesto la tarea también de empezar a escribir, ¿no? Entonces, escribir lo que me venga, ¿no? Es como un download de no Sí. solamente de tus sueños, pero de tus preocupaciones y es increíble las cosas que te vienen y cómo resuelves ciertas cosas. Te vienen las respuestas a ciertas cosas, ciertos problemas que no sabías, ¿no? Está Eh, cañón. entonces, media hora de free writing, ¿no? Y después lo que me gusta muchísimo es salir y poder ver el sol de frente, ¿no? Que Wow. eso, pues, trae Vitamina muchísimos D. beneficios a tu sistema circadiano y también, pues, también para la motivación del día, tu mindset cambia muchísimo, el simplemente estar al aire libre, y ahí hago como como dicen, el stacking, ¿no? El poder, hacer más de las cosas a la vez, que no Ajá, es ajá. multitasking, pero puedes estar afuera, te puedes quitar los zapatos en el pasto para hacer grounding y tener todos esos Exacto. los iones negativos, al mismo tiempo que haces una rutina de ejercicio, que para mí es siempre la misma, que activa y oxigena, que es 25 push-ups, ¿no? 100 mountain climbers y 100 sentadillas. Después, Órale. o sea, los hago, no importa si voy al gimnasio después, o sea, los hago siempre, ¿no? Entonces, eso Wow. me da Ok. para mí empezar ya el día con haber hecho movimiento, haber salido, hacer ejercicio. Ah, y una cosa que se me olvidó, Ajá. siempre el día anterior pongo un pint, ¿no? Como un vaso grande de 1 Ujú, litro de agua ujú, con tantita sal, ¿no? ujú. De los Himalayas en mi mesita de noche, porque es lo primero que hago. Lo primero que hago es me tomo esa agua, después hago mi meditación. O sea, en la noche lo dejas preparado y en la Sí, mañana que te levantas, órale. sí, 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 Nada sí, más sí, agua con sal.
agua con sal, ¿no? Porque eso te hidrata, ¿no? Ahora sí que dicen que entre más hidratado, más inteligente, es cierto, ¿no? El Sí, agua es ok. primordial y lleva oxigenación a tu cerebro y durante la noche te deshidratas muchísimo. Ujú, Lo ujú. primero es poder hidratarte, ¿no? Y de ahí, pues, seguir con la Ok. rutina. Y ya Oye, ujú. no, dime. No, y ya después de haber hecho el movimiento, el ejercicio, poder ver hacia afuera, pues ya empiezo con mi primer task del día, Ok. ¿no? Eating the frog. Ajá. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo empatas todo eso con además ser mamá, esposa de niños en escuela, que Sí. ya, bueno, ya Emi ya se fue a la universidad y Sebastián todavía le falta un Le año faltan o 2 ya? años, Ah, 2 2 bueno, años. sí. No, sí, 1 año, 1 año. Ok, ok. Pues, ¿cómo empatas eso? Lo mejor es levantarte cuando nadie se ha levantado en tu casa, ¿no? Ajá, Porque ajá. eso te da la oportunidad de, en silencio, poder meditar y, ¿no? Que tengas no interrupciones Sí, en tu día, ¿no? La verdad es que ahora ya Sebastián se levanta y se hace su desayuno él ok. solo, entonces ya no tengo em, tanto que hacer ahí, ¿no? Pero lo que sí es que busco un espacio de conexión en la mañana, entonces me tomo mi cafecito, mi Bulletproof Coffee, ahora ya es Danger Coffee, pero comparto el espacio con él de mientras él se Qué toma buena onda. su licuado, yo me tomo mi cafecito y ya después me voy a hacer mi first task of the day, ¿no? Que es Qué buena onda. Qué buena onda. Sí, porque está cañón, ¿no? Como que dices, luego, a ver, lo planeas todo bien y así, y resulta, digo, a mí me pasa muchísimo. Antes sí, hubo una época que sí tenía yo mi super rutina súper bien hecha, me levantaba yo, etcétera, etcétera. Y ahorita ya digo, no imposible, pero me tendría que levantar a las 4:30 de la mañana para estar yo solo, ¿no? Entonces dices, ¿en qué momento, no? Pero bueno, es cuestión de buscarle y adaptarte cuestión de buscarle. y esto, ¿no? Sí, sí, es Oye, y a ver, y a ver, ¿qué tal? Hablaba con un amigo hace tiempo de que muchas veces existe este sentimiento como de cuando tú te estás desarrollando, cuando tú te estás nutriendo y haciendo cosas para ti, como que dices, híjole, ¿y en qué momento están los demás, no? Como que dices, es como una especie sientes como una especie de egoísmo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo mezclas tú? Porque hay muchas, a ver, perdón si me voy un poquito en las nubes, pero estoy pensando en algo. Como que hay muchas iniciativas por ahí que se centran muchísimo en el yo, ¿no? Y platicando con este amigo que te decía, nos dimos cuenta que a lo mejor si te quedas en ese yo, pues es cuando ya valiste, mm, ¿no? Pero por otro lado, si tú no estás completo, si tú no estás pleno, si tú no estás bien, pues ¿cómo te vas a dar a los demás, no? Entonces claro. llegamos a esa conclusión de que primero hay que uno estar bien para luego darse a los demás. ¿Tú qué piensas de ese tema? Pues yo pienso que siempre el self-care, ¿no? El wellness, el ponerte la máscara primero tú, ¿no? En la Ujú, analogía esa que hacen del avión, ponte tú primero la sí, máscara y luego le pones la máscara a los demás. Eh, es muy cierta. ¿Por qué? Porque yo he visto mucho, mira, yo trabajé aquí en Estados Unidos en el mundo del healthcare. Gente con muchísima pasión viene al servicio, ¿no? Se dedican su vida a ayudar a los demás y siempre ponen primero a los demás, ¿no? Entonces, ese es el mindset con el que ya ponen primero a los pacientes, a la mamá, a los hijos, ¿no? Y tristemente, de pronto, me tocó tratar muchos pacientes así, muchos clientes que están totalmente desmotivados. Pérdida de propósito, pérdida de energía, ya no tengo ganas. Son los doctores que te atienden casi, casi que te están haciendo un favor de malas, no te atienden bien, no te...
Y al final, pues son gente que sufre mucho, ¿no? Porque fue gente que vino así con todas las ganas y de pronto pierde su propósito. Entonces yo lo pongo muy simple, ¿no? La salud es desde la perspectiva holística. Tenemos la parte física, la parte emocional, ¿no? La parte mental y la parte espiritual o la parte trascendental. Si estas están en desbalance, ¿no? Si tú pones siempre al otro primero, nosotros tenemos una parte biológica, se nos va a acabar la gasolina, ¿no? Sí. Empiezas, ¿no? Empiezas a conectarte con tus seres queridos desde un lugar de supervivencia, ¿no? En alto estrés. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues en lugar de responder a sus necesidades, vas a reaccionar a sus necesidades. Vas a gritar a tus hijos, vas a resolver los problemas desde el miedo y no desde la inclusión y no desde responder cuál es la mejor alternativa. Entonces, sí suena egoísta, pero el chiste es que tú hagas esa reflexión de que tú, ¿qué quieres, no? Darle tiempo de calidad a tus hijos y a tus seres queridos, en donde tú realmente estés presente con ellos y surja esa nutrición, esa conexión. O prefieres estar todo el día ahí, ¿no? Dándoles toda la atención, pero sin estar ahí, ¿no? ¿Y qué reciben? Los niños reciben esa desconexión de los padres, las parejas reciben esa desconexión, ese enojo que viene del estrés, ¿no? De la convivencia. Entonces, sí es importante establecer protocolos en donde tu parte de trascendencia, de propósito, sí incluya esa comunidad, ¿no? Sí incluya esa familia y que para ti la conexión sea uno de los pilares que respalden tu crecimiento como ser humano, ¿no? Y tu self-care o tu wellness. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú implementas protocolos para tener energía, para levantarte para levantarte en la mañana y hacer tu rutina, para poder alimentarte bien, para poder ser un peak performer, ¿no? Y poder responder a la productividad en el trabajo y a la creatividad y todo eso. Dentro de esos pilares, la conexión es uno de los retos, ¿no? De ponerla como un protocolo. O sea, te vas a forzar. Es increíble. A esos momentos de conexión, porque viene dentro de esos pilares importantes para tu propio desarrollo. Y entonces, ¿qué hacía yo? Pues incluirlos, ¿no? Incluir a los hijos dentro de los protocolos que tú haces, por ejemplo, los fines de semana, de correr, de andar en bici, obviamente también con tu pareja, ¿no? La incluyes a veces en la parte del aprendizaje, pero también en la parte de los protocolos de ejercicio o en el pilar de la parte de la emoción, ¿no? Puedes hacer una vida inclusiva en donde la conexión sea el centro, porque al final, ¿no? Me gustó mucho como decías siempre yo, del yo viene el nosotros, ¿no? Creas tú el nosotros, porque además es en ese espejo de ver al otro que tú te ves a ti mismo, ¿no? Wow, sí. O sea, tú no puedes sentirte si no es a través del otro, de la respuesta del otro. Entonces, con esa respuesta, esta interacción se hace un nosotros. Y en ese nosotros, después pasas a este acto de ser plenamente. Wow. A partir de un nosotros, de esa conexión. Y entonces, pues es de donde viene la plenitud. Entonces ya no se vuelve algo egoísta, sino es siempre un reto, sí es siempre un reto, ¿no? Para poder llegar a esta sinergia, esta conexión, a este attunement, ¿no? Como se dice en inglés, pero es de estar realmente dentro de la misma sintonía. Siempre es un reto, ¿no? Porque pues, cada quien trae sus propias distracciones, pero cuando se logra esto, se logra de veras ese quality time, ese tiempo de calidad que le das a tus seres queridos y al final es lo que queremos, ¿no? No queremos tiempo basura, ¿no? Queremos tiempo. Exacto. Estemos libres de ese estrés
y 100% en ese presente con el otro. Qué bueno, onda, pero pues ya, como dicen por ahí, drop the mic, ya. Con eso lo dijiste perfectamente. Es que está cañón, porque sí y sobre todo con la omnipresencia de las redes sociales y de la cultura de la inmediatez y de la dopamina rápida, etcétera, etcétera, te ensimismas en ti mismo, ¿no? Y estás buscando estos placeres rápidos, sin dar nada a cambio. Hay un libro buenísimo que se llama Cómo salir del pozo, aquí lo tengo, de Andrés Oppenheimer, que hizo un estudio de los países más felices, de las culturas que expresan ser más felices, y una de las claves de las personas que declaran ser más felices es justamente el voluntariado y el servicio a los demás. O sea, cuando tú te entregas a los demás, como que dejas claro ese propósito, más bien sí, tienes claro el propósito de que tu vida es pues para servir, como decías en un principio, ¿no? Oye, y me gustaría, para ir un poquito cerrando, prima, hemos hablado en esta plática mucho de resiliencia, ahorita hablamos de conexión, pero quiero hacer énfasis en una palabra que has dicho, y ese es el propósito. ¿Por qué la importancia del propósito? Y mencionabas también tu vision board que haces una vez al año. ¿Por qué la importancia de la claridad en esto? Y de que esté conectado, ¿no? Porque me decías ahorita de los doctores que se desconectaron su propósito, en fin. ¿Por qué es tan importante tener un propósito? Es ese tener este porqué de vivir, ¿no? Este sentido último. Muchas veces, por ejemplo, me encuentro cuando estoy trabajando con gente que tiene 40, 50, ¿no? Que de pronto dicen, no, pues es que yo no tengo pasiones, ¿no? Como que ya perdí la pasión de lo que quería yo ser o mis sueños, no encuentro por dónde. Y hay un ejercicio que me encanta de Steven Kotler que se llama The Passion Recipe. Y lo que hace es, uno de los primeros motivadores que tenemos desde niños, que debemos de seguir cultivando como seres humanos, es la curiosidad. Tener esa curiosidad viva, ¿no? Pues cuando eres niño, ¿no? Que se te antoja ver cómo la hormiga va a llevar a las otras hormigas un pedazo. O sea, esa curiosidad que de pronto, de cierta forma, hay una intersección con otra curiosidad que tienes, ¿no? Y de ahí, si tú instruyes tu curiosidad en esa intersección se puede volver una pasión. Pero la pasión, pues puede ser, como bien estábamos hablando, muy individualista o muy egoísta, ¿no? Porque es lo que a mí me hace sentir increíble y estoy súper apasionado y me puedo pasar horas en eso. Y podemos encontrar flow ahí. Pero cuando tú eres capaz de convertir esa pasión en un propósito de vida, y ese propósito de vida es esa energía que te hace que te levantes todos los días y que además jala gente, ¿no? Ese propósito jala gente a ser mejor, te jala a ti a ser mejor, se vuelve poderosísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el momento de tú estar en un momento difícil en tu vida, no importa el que tú estés feliz o no. O sea, no importa el estado mental. Importa aquello que te jala a ser parte de algo más grande que tú mismo, ¿no? Que es el propósito. Importa lo que le da sentido al sufrimiento. Importa lo que le da sentido a la felicidad. Es poder estar, es un estar convencido, casi sin reflexión, que eso es lo más grande y tu misión en la vida hacer, ¿no? Es lo que no te mueve de tu centro. Ok. Difícil encontrar para muchos el propósito, ¿no? Porque
pues de pronto en este camino de la vida, pues a veces estamos en estas distracciones de lo que es un motivador externo, ¿no? Sí, Como la fama, el dinero, como tú dices, el social media, lo que tiene el otro, y fijados en lo que no tengo yo, y perdemos ese sentido de servicio a los demás, al mundo, ¿no? Cuando, como decía, cuando el propósito, la pasión se vuelve propósito, ya el servicio está intrínsecamente ahí, ¿no? Es el ok, servicio a los demás, en lo que tú vas a expresar lo más alto de tu ser a través del otro, ¿no? Y es ese yo, nosotros, y el ser auténtico que, que se alinea con tu sentido de vida, ¿no? Que es ayudarnos los unos a nosotros, empujarnos a ese crecimiento y a esa plenitud de poder ayudar al prójimo, ¿no? Y de ok, poder hacerlo partícipe de sentirse, de esta trascendencia, ¿no? De sentirse exacto, exacto. más allá, ¿no? De lo que, Sí, de lo terrenal, de lo o cotidiano, ¿no? de lo cotidiano, Sí, ¿no? Pero pues, el sí, sí, servicio sí. está en lo cotidiano, ¿no? Y la práctica está en lo cotidiano y podemos hablar de trascendencia y de self-actualization, ¿no? De cuando tú sientes esta capacidad de expansión y de trascendencia, pero pues la práctica está en el día a día, ¿no? La práctica está en trabajar en tu mindset, ¿no? Que cuando la mente te está diciendo todas estas historias, tú puedas decirle gracias, mente, gracias por darme todos esos tips, pero Sí. yo voy hacia mi propósito, ¿no? Yo voy hacia mi propósito y lo que va a hacer que alcance mi propósito van a ser todos estos goals y todos estos, hablabas de mi vision board. Cuando hago mi vision board, lo que hago es que justo me conecto a mi propósito, hago una revisión de mis años pasados y de ahí me pongo goals, ¿no? Me pongo metas y de ahí las voy desgajando, ¿no? ¿Cómo voy descomponiendo esas metas? Como una ingeniería de reversa, ¿no? Para poder sacar la estrategia, Ok, los tactics, ¿no? Y las metas que voy a ir siguiendo para poder llegar a ese goal máximo, ¿no? Que me va a llevar a mi propósito. Entonces es algo que visualmente ayuda a muchas personas, lo puedes hacer visual, lo puedes hacer escrito y visual, pero que te ayuda, que es un mapa, ¿no? Es un mapa hacia dónde quieres llegar este año. Y la verdad es que mucha gente habla de la manifestación, y yo creo que la manifestación no es más que abrir tu mente a la oportunidad consciente, ¿no? Dejar de ser mecánico y sí, abrir la posibilidad a tu mente a que si tú estás viendo tus goals todos los días, si tienes un vision board enfrente de ti, te prometo que si vas a una conferencia y estás al lado de una persona que te va a ayudar a escribir tu libro, la vas a voltear más a ver y vas a poder tener esa conversación que si vas por la vida sin esas metas ya preestablecidas, distraído, ¿no? Vas a ver a la persona al lado, no vas a saber ni quién es. Entonces las oportunidades sí. se diluyen, ¿no? Pero ¿cuántas veces has estado en un cuarto con una misma, por ejemplo, me pasó a mí de haber estado con el de Mind Valley, con Vincent Lakiani. Ajá, ajá. Ujú, Estábamos en el 2018, estábamos en un curso de Steven Kotler, él ujú. y yo, en un grupo de 10 personas, Wow, ok. durante 3 días, No ¿no? manches, ok. En ese entonces, pues Mind Valley no era lo que es hoy, ¿no? Ajá. Pero si en ese momento hubiera tenido un poco más de conciencia de quién era este cuate, hubiera obviamente entablado una conversación con él. No tenía ni idea, la verdad. Pero bueno, esta Qué buena oportunidad onda. que tuve me da una oportunidad para conectar con él el día que sí me tope con él y ¿cómo se llama? Y que hay un punto de conversación. Tomamos el mismo Claro. curso, Flow for Writers en San Francisco, 3 días, ¿no?
Y las oportunidades son así, ¿no? Son así cuando tú eres muy consciente y tienes la intención de ponerlo por escrito y hacer una estrategia hacia las metas en las que quieres llegar. Y ahí regresa a la claridad, ¿no? Me acuerdo cuando, ¿te acuerdas del libro The Secret? Sí, Cuando exactamente. salió yo decía, ay, qué jalada es eso, que si el universo va a conspirar contra ti, dice, qué cochinada, ¿no? O sea, ¿qué es esa o sea, ¿cómo, no? Sí, lo oyes como muy woo-woo, ¿no? Ajá, y te pones a ver y dices, pues a ver, no, o sea, no es el universo, eres Sí, tú viendo esas oportunidades, ¿no? Eres tú siendo consciente, como dices, de lo que quieres y lo encuentras mucho más fácil, ¿no? Es como el ejemplo que ponen de, cuando vas a comprar un coche, que empiezas a ver ese modelo de coche por todos lados, pues es cuando tú tienes claro y en mente lo que quieres, lo vas a empezar a ver mucho más frecuentemente y mucho más seguido y vas a detectar esas oportunidades, ¿no? De ahí la totalmente. importancia. De ahí es la parte de la que hablan de la manifestación, ¿no? Simplemente también es parte de neurociencia, ¿no? Hablando Sí, sí, sí. de todo este tema de cómo ¿no? Las neuronas, cómo se van disparando juntas y se conectan en el momento en Sí, que se disparan juntas, ¿no? Entonces tienes un canal más, ¿no? De neuroplasticidad con las cosas que estás construyendo o a las cuales le estás poniendo atención. sí, Entonces, sí, sí, es, sí, sí. es un enfoque más para poder seguir generando esa curiosidad y alimentando esas curiosidades para que se vuelvan pasiones y eso alimente tu propósito, ¿no? Pero eso o sea, es un trabajo de intención, lo tienes que Constante, hacer, claro. ¿no? Y Sí, tienes que claro. reflexionar sobre las cosas, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos, el trabajo que hice, por ejemplo, en ACES, que fue la empresa aquí en la que implementamos todo el programa de Peak Performance, la gente al principio era como muy, como, no sé, como que no sé qué es esto de flow, no sé qué es esto de Peak Performance. Y en el momento en el que le empezamos a dar todos esos protocolos y herramientas desde para el sueño hasta no sé, poder hacer su calendario de una forma que se acompañara y soportara su productividad y empezaron a tener resultados. No, bueno, la gente estaba no agradecida, sino lo que le sigue, porque pues, Claro, se volvió una herramienta que era increíble para el trabajo, pero también increíble para sus seres queridos y el servicios que ellos hacían, claro. ¿no? Porque pues todo empieza a mejorar cuando tu mindset empieza a mejorar y cuando empiezas a tener resultados, ¿no? Sí, como una onda expansiva, ¿no? Vas Exactamente, contagiando a todos con esa energía, exactamente. ¿no? Contagias Mm, a todos con esa energía y tú tienes más energía, ¿no? Más claro, energía vital en tu cuerpo y tu motivación, tu tenacidad, lo que llaman el grit, ¿no? La intersección sí, entre la perseverancia, y la pasión, ¿no? Se vuelve más poderoso. sí, Y de entonces, acuerdo. pero necesitas energía. O sea, Exacto. si no hay energía vital, tu gasolina y la calidad de gasolina que le pongas al tanque, pues es difícil que conectes con la parte de la motivación, es difícil que te alimentes de perseverancia y pasión, porque pues no hay energía. Sí, de acuerdo. Pues, primita, se nos acaba el tiempo. Me encantaría seguir platicando contigo de biohacking, pero bueno, hagamos un compromiso tú y yo. Sí, Que este es el primero de otras pláticas que tengamos tú y yo, porque me hay parece muchas perfecto. cosas, pues por hacer, muchas iniciativas que ya te platicaré, entonces que quede ese compromiso, prima. Y Buenísimo. antes de irnos, me encantaría hacerte dos preguntas. Una es, ¿qué libro nos recomiendas? Ya nos recomendaste El Peregrino, El Ujú. Alquimista y ya no me acuerdo cuál otro. Pero ¿qué libros son tus A ver, favoritos y que nos uno que me recomendarías? encanta, obviamente el de Víctor Frank,
El hombre en busca de sentido. Sí. Es un clásico, un librazo, el de Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, el de Stealing Fire, lo recomiendo mucho. Sé que es hay mucha controversia, ¿no? Ahí porque habla de estados alterados de conciencia, inclusive utilizando psilocibina y otros psicodélicos. Sí. Pero se me hace una fotografía clave un poco de lo que está pasando en la parte de la tecnología y en la parte del mundo en general. Y creo que es importante también reflexionar sobre estos estados de conciencia y, como decíamos, para otra vez, pero tener responsabilidad, ¿no? Sí, no tomarlo a la Ante ligera, también ¿no? estos estados Exacto. alterados de conciencia, ¿no? Y Sí. otro libro que me encanta es de Scott Peck, que se llama The Road Less Traveled. Ese libro Ese no lo siempre he me leído. fascina. Un libro que me encanta, que es La vida de San Lucas, médico de cuerpo Ah, y alma. Es un libro increíble que muestra la perseverancia de la vida de San Lucas, wow. desde una perspectiva increíble, ¿no? O sea, Ok. aquellos que estén curiosos más sobre cultura y religión y esos estados también alterados, óptimos de conciencia, ¿no? Ok. Son tantísimos, Atomic Habits, es un libro también que para poder de veras tener los hábitos bien puestos, estoy leyendo ahorita uno de Vincent Lakiani, del de Mind Valley, eh, The Coded Mind, buenísimo también, y bueno, pues ya con eso ya es ahorita. Oye, pues sí, ese de San Lucas se oye interesante, fíjate, lo voy a buscar. Sí, sí, No lo había y escuchado. desde el mismo autor también, El Gran León de Dios. Ok, Ajá, ok. también. Bueno, pues habrá que buscarlos. Sí, Muy son bien, prima. la verdad que te abren mucho hacia lo que uno piensa de los santos, ¿no? Ok. La vida de los santos, Uf, viéndolos más humanos y eso está también cañón. sobre esta perspectiva de encontrar estados alterados de conciencia que nos lleven a ese misticismo Sí. o a ese saber de lleno que la vida tiene sentido. Es que está cañón. Es así un breve paréntesis en eso que hablas de los santos. Estamos acostumbrados a ver a los santos en las estampitas así, pintados así, Sí, como que sí, muy inalcanzables, ¿no? Y cuando te das cuenta que eran seres humanos de carne y hueso, con todas las características de un ser humano, dices, wow, ya sí, esa es otra conexión totalmente. Oye, pues estaría bueno platicar de eso en algún otro episodio, totalmente, porque da para... totalmente. Sí, no, no, Eh, da, sí. muy bien, prima. Y la otra pregunta es, a ver, si tuvieras una frase que pudieras poner en una playera que le regalaras a todo el mundo, ¿qué diría esa playera? Mm, una frase. Una frase, una palabra, un mantra, una oración, algo que te inspire a ti, que te Yo motive. podría alquimia, Ok, me gusta, me gusta, ¿no? me gusta. Al- Venga. Porque creo que es esa parte que denota el potencial de cada uno, ¿no? De esos metales podemos sacar ese oro que hay dentro de nosotros mismos, ¿no? Esa potencialidad que todos tenemos de alcanzar nuestros sueños, de descubrir magia en nosotros mismos, de la trascendencia, ¿no? Y la transformación. Wow, me Alquimia. encanta, prima, me encanta. Padrísimo. Oye, y ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo estás en redes sociales? O ya no dijimos el nombre de tu empresa, es De Flow. Flow Protocol y Flow Experience, ¿no? Ambas. Ahorita es Flow Protocol, Ok. Flow Experience ya no, eso fue un proyecto que hice para experiencias con YPO el año pasado. Ah, ok, ok, ok. Ahora eso se transformó en The Flow Protocol.
Entonces cool. me pueden encontrar en mi página de internet, www.theflowprotocol.com, y también en redes estoy como Alexandras Land, Ok. Alexandras-Land, y también estoy en LinkedIn, ¿no? Como mi nombre, Alexandra Borbolla, y The Flow Protocol también. Y pues es en donde estoy más activa. Ahora voy a empezar un canal de YouTube también, pero por el momento ahí me pueden encontrar. Mi email Buenísimo. @theflowprotocol.com. Buenísimo, prima. Pues de todas maneras dejamos todo en las notas del episodio. Quien quiera contactar a Alex, ahí vamos a poner todas las notas. Así que quédense atentos porque vienen cosas bien padres. Y prima, pues no me queda más que agradecerte este tiempo de plática y ya platicaremos, seguiremos platicando de mucho más cosas que mira nomás cómo se quedó mi blog de notas. No, bueno, buenísimo. Eh, Muy bien, Muchísimas prima. Pues gracias. muchas gracias, saludos a la family y espero vernos muy pronto.